La historia no solo nos cuenta lo que pasó, sino que nos enseña quiénes somos y a dónde vamos. Para comprender nuestro presente, primero debemos conocer nuestro pasado. Sean bienvenidos. Mi nombre es Elisa María Reyes Acosta, estudiante de la asignatura Historia de Honduras, y es un gusto estar compartiendo con ustedes este tema tan interesante. En esta presentación exploraremos aspectos fundamentales para comprender cómo se estudia la historia y qué herramientas utilizan los historiadores. Para investigar el pasado, espero que esta información les pueda ayudar a conocer mejor el proceso de investigación histórico y la importancia de analizar el pasado con una visión crítica y objetiva. Dicho esto, pasemos al tema de hoy. Hoy hablaremos sobre las generalidades de la historia, un tema esencial para entender cómo los investigadores reconstruyen los hechos históricos. Nos enfocaremos en dos puntos claves, que son las fuentes de investigación histórica y las ciencias auxiliares de la historia. Estos elementos son esenciales para la labor de los historiadores, ya que sin ellos sería difícil conocer la precisión lo que sucedió en épocas pasadas. Pero para entender mejor estos conceptos, primero veremos una breve introducción. Cuando queremos entender el pasado, no basta con imaginarlo, necesitamos huellas reales que nos hablen de lo que fue. Esas huellas son las fuentes de investigación histórica, testimonios, documentos, objetos, imágenes, palabras y recuerdos que nos conectan con las personas que vivieron antes que nosotros. Estas fuentes nos permiten construir historias, comprender culturas, valorar luchas y reconocer errores. Cada carta, cada fotografía, cada relato oral es una ventana que se abre a otros tiempos y nos invita a mirar con respeto y curiosidad. Estudiarlas no solo es un trabajo académico, sino un acto humano. Significa escuchar las voces del pasado para aprender, crecer y no olvidar. Porque conocer la historia no es vivir en el ayer, sino dar sentido al hoy. Como anteriormente había dicho, en esta presentación vamos a ver dos puntos claves importantes que nos ayudan a conocer el pasado y son las fuentes de investigación histórica y las ciencias auxiliares de la historia, que son como herramientas extras que nos ayudan a interpretar la historia de manera más clara. Empecemos con el primer aspecto. ¿Qué son las fuentes de investigación histórica? Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten información significativa referente a los hechos que han tenido lugar especialmente en el pasado y se dividen en dos tipos, las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes de investigación histórica son elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano. Cada fuente, por pequeña que sea, guarda una historia, una experiencia humana que nos permite entender cómo pensaban, sentían y vivían quienes estuvieron antes que nosotros. Son herramientas valiosas para dar voz al pasado y aprender de él con respeto y sensibilidad. Estudiar estas fuentes es dar vida a lo que ya no está para comprender mejor quiénes somos hoy en sentido general. Las fuentes de investigación histórica se dividen en dos tipos. Como ya dije, fuentes indirectas y fuentes directas. Veamos qué son las fuentes directas. Comprenden aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información acerca de hechos relevantes vividos por un grupo humano. Ejemplos, tenemos las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códigos, las pinturas, los geoglifos y los petroglifos. También veremos las fuentes de investigación indirectas. Son aquellas que sin tener la finalidad de proporcionar información son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. Restos fósiles, armas y herramientas, los edificios y sus restos y los utensilios. En la investigación histórica, sin embargo,
Analizar la historia no es solo cuestión de encontrar documentos arqueológicos, también necesitamos herramientas que nos ayuden a interpretar esta información y es aquí donde ingresan el juego de las ciencias auxiliares de la historia. Ciencias auxiliares de la historia. En la actualidad, con los adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano, aunque las ciencias sociales por su afinidad son las que mayor auxilio prestan a la historia. Otras ciencias contribuyen al estudio científico del pasado humano. Se pueden clasificar según el tipo de fuente con la que trabajan. Veamos cómo se organizan entre las ciencias que estudian las fuentes escritas. Ciencias que estudian las fuentes escritas. Paleografía. Estudia la escritura antigua en documentos. Y la epigrafía, ciencia que interpreta las inscripciones. En las ciencias que estudian las fuentes arqueológicas tenemos a la arqueología. Analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas. Y la heráldica. Estudio de los tipos de emblemas y escudos que diferencian una sociedad de otra. Entre estas ciencias también tenemos a las ciencias que estudian las fuentes fósiles, la cronología. Describe el tiempo en que se dieron los hechos. Y por último tenemos a las ciencias que estudian las fuentes geográficas, económicas y poblacionales. La geografía nos permite conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades. La economía investiga la forma como se producen, distribuyen y consumen los bienes al interés de la sociedad. Y la demografía estudia los movimientos y las estructuras de las poblaciones en un periodo definido. La historia no solo es el estudio del pasado, sino el relato de lo que hemos sido como humanidad. Conocer la historia nos ayuda a valorar nuestras raíces, aprender de los errores, reconocer logros y comprender mejor el presente. Es una forma de dar sentido a lo que somos hoy, recordando que cada hecho del pasado fue vivido por personas reales con emociones, sueños y desafíos. Las ciencias auxiliares de la historia nos muestran que conocer el pasado no solo es recordar fechas o nombres, sino entender a las personas, sus ideas, sus luchas, sus logros y su forma de vivir. Gracias a ellas podemos leer antiguos escritos, interpretar símbolos, analizar restos, materiales. En conjunto, esta ciencia nos invita a valorar el legado de quienes vivieron antes, para aprender de ellos y construir un presente más consciente y con sentido. Y con eso hemos llegado al final de nuestra presentación. Hemos explorado la importancia de las fuentes históricas y cómo las ciencias auxiliares nos ayudan a interpretar el pasado con mayor precisión. Gracias a ellos, los historiadores pueden reconstruir nuestra historia y comprender mejor la evolución de la humanidad. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes. Espero que les sirva de mucho. Muchas gracias.